Hola mis amigos del cine, hoy vamos a hablar de un tema que trasciende las barreras del cine por su gran importancia, el desarrollo sostenible. Y a partir del desarrollo sostenible, uno de los pilares de los llamados ODS, que es la educación de calidad. El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha planteado unos objetivos de desarrollo sostenible que están aplicados o que deben aplicarse para todos los países para generar mayor equidad, para generar mejores condiciones de vida para todos. Y hoy específicamente en nuestro top 5 hablaremos de 5 películas que acuden a este gran parámetro que es el de educación de calidad, que definen las ODS como lo siguiente: garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad, y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Este es un propósito realmente muy importante, muy interesante, y que todos deberíamos trabajar hacia él. Tener una educación incluyente, tener una educación equitativa y tener una educación de calidad. Por eso vamos a ver 5 películas que de alguna manera reflejan estos propósitos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Aunque parecería obvio, hay que recordar siempre que la educación tiene que ser inclusiva, incluyente, tener en cuenta todos los tipos de estudiantes, tener en cuenta todas las personas para poder llegar de igual manera a todos. Por eso en nuestro top 5 arrancamos con una película que habla acerca de la educación inclusiva llamada Estrellas del Cielo en la Tierra, o en hindi Tare Zameen Par, una película dirigida por Aamir Khan, en donde vemos las tribulaciones, las complicaciones, la lucha que tiene un niño, que aparentemente es un niño, como decimos en Colombia, cansón o inquieto, pero que realmente lo que tiene es un problema de dislexia, y a partir de allí tenemos un profesor inspirador que le va a ayudar a ese niño a superar ese problema y a entrar a la educación potenciando sus habilidades artísticas. Una película bellísima y que por supuesto nos habla de esto, de que todos, sin importar sus condiciones, deben tener acceso a una educación de muy buena calidad. Otra de las características importantes de la educación es la equidad. La educación debe llegar por igual a todas las personas sin importar sus condiciones económicas, su condición religiosa, sexual. Y hay una gran cantidad de películas, sobre todo del Medio Oriente, o películas europeas hechas sobre el Medio Oriente, que hablan acerca de la discriminación de las mujeres. Ahí tenemos películas como La Bicicleta Verde, tenemos otras películas sobre los niños en lugares de guerra, como Las Tortugas También Vuelan, pero yo he decidido hoy escoger una película sobre la educación de equidad que es muy bonita y que les recomiendo mucho, que se llama Los Niños del Cielo, dirigida por el iraní Majid Mahidi. Una historia bellísima en la cual dos niños de una extrema pobreza que viven en Irán tienen que compartir un par de zapatos para poder llegar a la escuela. Y esto es algo que efectivamente en la vida real no debería ocurrir, pero que lamentablemente todos los días ocurre en todos los rincones del mundo. La educación equitativa debe propiciar las posibilidades para que los niños, sin importar su condición, accedan a la escuela, que sea una escuela de calidad, pero que además tengan las condiciones dignas para que puedan aprender. Muchas veces cuando pensamos en educación pensamos en los niños y en que los niños tengan acceso a la educación, y por supuesto es lo más importante y es lo que se debe garantizar. Pero uno de los grandes pilares de la educación es la educación para toda la vida. Nunca dejamos de aprender y siempre debemos tener acceso a esa educación. Y una película muy importante que nos habla acerca de esto es El Indomable Will Hunting o Good Will Hunting, una película protagonizada por Matt Damon, Robin Williams y dirigida por Gus Van Sant. Una historia en donde tenemos un muchacho, un joven superdotado que no ha tenido las mismas condiciones de acceso a una educación de calidad y que casualmente, aunque puede que no sea tan casual, termina trabajando como conserje en la Universidad de Harvard y de esta manera resolviendo un complicadísimo ejercicio matemático que ninguno de los grandes estudiantes, de los mejores estudiantes de esta universidad sabe resolver. En ese momento este muchacho de una baja condición económica pues tiene que tomar la decisión entre si opta por una beca para estudiar y para continuar con su carrera profesional o continúa luchando la vida y tratando de conseguir un buen trabajo. Y desde el inicio hemos hablado de educación de calidad, pero ¿qué es finalmente educación de calidad? La educación de calidad no va solamente a los contenidos, a que se enseñe bien matemáticas, geografía o historia. La educación de calidad también tiene que ver con la calidad humana, con interesarse por las personas, por los estudiantes, por sus condiciones de vida. Y por eso quiero recomendarles también en este punto una película latinoamericana y de nuestro querido y conocidísimo cómico Cantinflas, Mario Moreno Cantinflas, que no dirigió, sino que actuó en esta película
llamada El Profe de 1971, en donde vemos a Cantinflas personificando un profesor en un pequeño pueblito, en donde las condiciones son realmente muy malas, en donde hay una puja permanente con los políticos, pero lo que vemos es un profesor como los muchos que hay en el mundo y que merecen todo nuestro reconocimiento y nuestro apoyo, que se interesa por los estudiantes, por sus vidas personales, porque realmente aprendan, porque la escuela sea mejor y no necesariamente por tantas cosas que muchos políticos se interesan y que no tienen que ver con la educación de calidad. No son 4 paredes lo que hacen una escuela. La escuela la hace el profesor y sus alumnos. Y finalmente quiero cerrar este conteo hablando de una película hermosísima también que habla acerca de la humanidad, de la calidad humana, de cómo antes de ser profesores y estudiantes somos personas y tenemos que preocuparnos por ese individuo detrás de un estudiante que está sentado en un pupitre. Y esta película es dirigida por Zhang Yimou y se llama Ni Una Menos. Se trata de la historia de una maestra que ni siquiera lo es porque es la única persona que puede llegar a darles algunas clases a los niños en una pequeña aldea china. Entonces es una niña también de 14 años y que asume ese rol de maestra y que, contrario a las expectativas, se convierte en una gran maestra porque no solo se preocupa por los estudiantes y por las clases, que además son clases en donde tienen que repetir una y otra vez las mismas cosas, sino que se preocupa porque uno de sus estudiantes faltó a la clase y empieza a averiguar qué es lo que pasó con ese estudiante al punto de ir a buscarlo y tratar de que vuelva al colegio. Esa es la verdadera razón de un maestro, preocuparse por cada uno de sus estudiantes, preocuparse porque a cada uno de ellos les llegue la educación y hacerlo con una gran humanidad, y es lo que desborda esta gran película de Zhang Yimou, Ni Uno Menos. Hoy en Amigos del Cine hablamos de la educación de calidad, uno de los pilares más importantes de los Objetivos de Desarrollo Sostenible del Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas. Un tema importantísimo, un tema clave del que vamos a estar hablando en todas las esferas de la sociedad en los próximos años, porque se convierte en una de las grandes prioridades de las Naciones Unidas para propiciar el desarrollo sostenible del mundo. Y aquí más adelante estén muy pendientes porque vamos a tener algunos programas con estos contenidos que, más allá del cine, son importantes para nuestra convivencia y nuestro crecimiento como sociedad. Como siempre, los invito también a que compartan nuestro contenido, a que activen las notificaciones y a que inviten a más amigos para que hagan parte de esta comunidad, la comunidad de los Amigos del Cine.